Se suponía que iba a hacer un viaje solitario y pacífico para visitar a mi familia en una pequeña isla remota. Me llamo Alina y durante semanas había estado esperando con ansias el viaje. Ya podía sentir la fresca brisa marina y visualizar los tranquilos días en el mar. Pero algo sucedió en ese viaje, algo que todavía no puedo explicar completamente. Cambió la forma en que pienso sobre viajar sola y me dejó con una inquietud persistente. Era solo mi segunda noche en el crucero. El barco era mucho más grande de lo que había esperado, con pasillos que parecían estirarse interminablemente, estrechándose al llegar a los bordes de las cubiertas. Mi camarote estaba en una de las cubiertas inferiores, lejos de las áreas más concurridas del barco. Y al principio, había disfrutado de la tranquilidad. Me ayudaba a acomodarme en mis pensamientos, pero a medida que caía la noche el silencio empezó a sentirse opresivo, casi demasiado. La tarde comenzó. Normalmente. Cené, di un paseo por la cubierta para tomar el aire nocturno. Luego regresé a mi camarote, sintiéndome lista para dormir. Leí un poco. Luego apagué las luces y me quedé dormida, meciéndome con el suave vaivén del barco. No recuerdo cuánto había dormido cuando de repente me desperté. Mi habitación estaba oscura, pero una luz tenue del pasillo se filtraba por la puerta, arrojando una luz débil sobre el suelo. Estaba tranquila, inquietantemente tranquila. Por un momento, pensé que simplemente me había despertado por casualidad, pero entonces lo escuché. Un suave golpe en la puerta. Era tan débil que casi me convenzo de que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo. Un poco más fuerte esta vez, como si alguien estuviera deliberadamente golpeando lo suficiente como para ser notado. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras yacía allí, escuchando. Mirando el reloj en la mesa de noche, vi que eran las 3 de la mañana. La hora tardía hacía que el golpe pareciera aún más extraño. Dudé, sin estar segura de si debía responder. Pero la curiosidad ganó, y lentamente salí de la cama, cruzando la habitación hacia la puerta. Con la mano en el picaporte, miré por el ojo de la cerradura. El pasillo estaba vacío. No vi nada más que luz tenue y sombras. Abrí la puerta un poco, lo suficiente para mirar hacia ambos extremos del pasillo. No había nadie. Por un momento me quedé en el umbral preguntándome si alguien había golpeado la puerta equivocada por error. Sacudiendo la extraña sensación, cerré la puerta, la bloqueé y volví a arrastrarme a la cama. Pero el sueño no vino fácilmente. Cada sonido, cada crujido y gemido del barco parecía amplificado. Me acosté allí, mirando el techo, tratando de convencerme de que todo había estado en mi cabeza. Pero entonces sucedió otra cosa. Acostada de lado, con la espalda contra la pared, de repente sentí la distinta sensación de ser observada. Era inexplicable, una conciencia punzante que hacía que los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaran. Lentamente, giré la cabeza para escanear la habitación, y fue entonces cuando lo vi. En la esquina de mi camarote, una figura estaba de pie, inmóvil y oscura. Era una silueta alta, con forma humanoide pero envuelta en sombras, lo que dificultaba ver sus rasgos a la luz tenue. Sin embargo, pude distinguir claramente sus ojos, huecos y oscuros, mirándome con una intensidad que hizo que me quedara sin aliento. No se movió, no habló. Simplemente me observaba, su presencia pesada y asfixiante. Estaba paralizada. Apenas podía respirar mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Quería gritar, pedir ayuda, pero el sonido parecía atrapado en mi garganta. No podía apartar la mirada de él. Era como si mi cuerpo se negara a moverse, retenido por el miedo. Finalmente, alguna parte de mi cerebro tomó el control y salí corriendo de la cama. Me lancé hacia la puerta,
forcejeando con el pestillo, en pánico, y salí al pasillo, jadeando por aire. Corrí sin detenerme hasta llegar a un grupo de miembros de la tripulación que estaban de turno nocturno. Temblando, les conté lo que había sucedido, con mis palabras apenas coherentes. Rápidamente, enviaron a seguridad para revisar mi camarote. Seguí unos pasos detrás, con el corazón aún acelerado, temiendo lo que podrían encontrar. Pero cuando abrieron la puerta, la habitación estaba vacía. No había rastro de la figura sombría ni evidencia de que alguien hubiera estado allí. La tripulación intentó tranquilizarme, sugiriendo que quizás había sido una pesadilla, un producto de una imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto. Estaba segura. Más tarde ese día un miembro de la tripulación se me acercó, vacilante, como si no estuviera seguro de si debía compartir algo que sabía. Finalmente, me contó la historia de mi camarote. Hace muchos años, un hombre llamado Hendrik había muerto en esa misma habitación. En circunstancias misteriosas, desde entonces numerosos huéspedes habían reportado ocurrencias extrañas. Golpes leves, sombras inexplicables e incluso avistamientos de una figura. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras hablaba. Coincidía con todo lo que había experimentado. La figura, los ojos, la inquietante sensación de ser observada, todo encajaba con las historias que había escuchado de huéspedes anteriores. Era casi como si la presencia de Hendrik aún permaneciera en ese camarote, atrapada en la tranquila oscuridad. Inmediatamente solicité ser trasladada a otra habitación y afortunadamente lo hicieron. Pero por el resto del viaje, no pude sacudirme la sensación de esos ojos mirándome. Incluso mientras disfrutaba de los paisajes y el tiempo con mi familia en la isla, el recuerdo de esa noche se quedó conmigo. Hasta el día de hoy, el recuerdo de ese encuentro me persigue. De vez en cuando, siento esa misma sensación punzante, un recordatorio del hombre que una vez estuvo de pie en la esquina de ese camarote tenuemente iluminado, mirándome con ojos huecos e inmutables. Mi jefe Dave y yo nos llevamos bastante bien en nuestra pequeña empresa tecnológica. Él es del tipo relajado y amigable, así que cuando me pidió que lo acompañara en un viaje familiar, acepté de inmediato. El viaje estaba destinado a ser una simple escapada de la vida cotidiana. Y él trajo consigo a su esposa, Karen, y a su hijo adolescente, Alex. Alex tenía alrededor de 16 años, tranquilo, principalmente en su teléfono como cualquier otro adolescente de su edad. Era un buen chico, educado, y generalmente se mantenía reservado. Los primeros días del viaje fueron fantásticos. Exploramos, disfrutamos de comida deliciosa y aprovechamos al máximo el clima cálido. El propio crucero tenía mucho que ofrecer: espectáculos, salas de juegos y piscinas. Alex a menudo pasaba tiempo solo, en la piscina y conociendo a otros chicos de su edad, así que todo parecía estar bien. Entonces, una noche, las cosas tomaron un giro oscuro. Me fui a la cama alrededor de la medianoche después de un día lleno de sol y actividades. La suite familiar de Dave estaba justo al lado de la mía, y me dormí rápidamente, meciéndome con el suave movimiento del barco. Pero alrededor de la 1:30 de la mañana, un fuerte golpe en mi puerta me despertó de repente. Me levanté tambaleándome, aturdido y desorientado, preguntándome quién estaría llamando a esa hora. Cuando abrí la puerta, vi a Dave parado allí, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. ¿Está Alex aquí contigo? Component Placement preguntó, con la voz temblorosa. Confundido, me froté los ojos. ¿Qué? No. ¿Por qué estaría él aquí? Dave parecía aún más angustiado.
No regresó a nuestra habitación después de la cena. Pensamos que tal vez se quedó aquí o se quedó con otros adolescentes. Inmediatamente, un nudo de miedo se formó en mi estómago. Algo estaba muy mal. Dave y yo nos pusimos ropa y nos apresuramos a la mesa de servicio al cliente. Karen se unió a nosotros allí, luciendo igualmente frenética. Explicamos la situación al personal, quienes rápidamente lo tomaron en serio. Un adolescente desaparecido en un crucero no era un asunto menor. En pocos minutos, se anunció una búsqueda en todo el barco y los miembros de la tripulación comenzaron a recorrer cada cubierta. El barco era vasto, como una ciudad flotante, lo que hacía que la búsqueda fuera tanto difícil como terriblemente urgente. Revisamos todos los lugares habituales, restaurantes, la sala de juegos, la cubierta de la piscina, incluso los teatros. Pero no había rastro de Alex. A medida que pasaban las horas, el pánico crecía, grabado profundamente en los rostros de Dave y Karen. Este viaje, que se suponía que iba a ser relajante, se había convertido en una pesadilla. Alrededor de las 3 de la mañana, uno de los tripulantes sugirió que buscáramos en las áreas no utilizadas del barco, habitaciones cerradas y pasillos vacíos. Parecía una posibilidad remota, pero estábamos desesperados. Los miembros de la tripulación nos dividieron en grupos, asignándome la búsqueda con un gran guardia de seguridad de aspecto severo. Revisamos habitaciones oscuras y vacías, con los motores del barco zumbando débilmente en el fondo. Justo cuando estábamos a punto de rendirnos, abrimos una puerta y lo vimos. Allí, tendido en el suelo, estaba Alex. Tenía las manos atadas detrás de la espalda y un paño sucio cubriendo su boca. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo y temblaba. Por un momento, no podía creer lo que estaba viendo. Parecía una escena de una película de terror. Nos apresuramos a desatarlo, y tan pronto como se quitó el trapo, estalló en lágrimas, con el rostro pálido y las palabras temblorosas. No me dijo que dijera nada, susurró Alex. Amenazó con matar a mi familia si lo hacía. Intenté mantener mi voz calmada. ¿Quién te hizo esto? Alex miró alrededor, como si el hombre estuviera merodeando cerca. Un hombre con ropa negra, dijo, con la voz temblorosa. Me agarró mientras caminaba de regreso a la habitación. Me ató y me arrastró aquí. Llamé a seguridad, que inmediatamente bloqueó el área y comenzó a revisar las cámaras de seguridad. Mientras la tripulación consolaba a Alex y lo reunía con sus padres, una mezcla de shock y alivio inundó sus rostros. Alex había pasado por una experiencia que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Horas más tarde, después de revisar las grabaciones de video y hablar con varios miembros del personal, seguridad encontró a un sospechoso, un hombre que conocíamos del trabajo. Era tranquilo, un contador, y había parecido completamente normal cuando tomamos unas copas la noche anterior. No lo podía creer, pero las imágenes mostraban claramente que lo seguía a Alex por los pasillos vacíos. Cuando seguridad lo detuvo, no resistió ni intentó negar nada. Simplemente se sentó allí, mirando al suelo. En el siguiente puerto lo entregaron a las autoridades. Solo entonces supimos su motivo. Tenía una rencilla con Dave, creyendo que al apuntar a Alex podría arruinarlo. No había contado con las cámaras de seguridad que revelarían cada uno de sus movimientos. Han pasado meses desde Santa de en que Santa pero el recuerdo de esa noche sigue siendo vívido. Un lugar que se sentía seguro se transformó en algo aterrador. Nunca imaginé que alguien tan sencillo como nuestro contador idearía un plan tan siniestro. Ahora, cada vez que pienso en ir en un crucero, recuerdo que, incluso en mar abierto, el peligro puede estar al acecho cerca.
La primera vez que mi familia y yo fuimos en un crucero, tenía 13 años. Fue emocionante. Mi primera vez en un barco tan enorme, lleno de posibilidades infinitas y lugares ocultos para explorar. Estaba rebosante de emoción, imaginando la aventura que me esperaba, especialmente la promesa de lugares geniales y la vastedad del propio barco. Durante el día, mi familia y yo disfrutábamos de todo lo que el barco tenía para ofrecer, desde juegos y piscinas hasta opciones de comida interminables. Pero por la noche, una atmósfera diferente se asentaba sobre el barco. El bullicio animado desaparecía, reemplazado por un silencio casi inquietante mientras las vastas cubiertas y pasillos se vaciaban. El barco se sentía vivo de una manera tranquila y misteriosa. Una noche, me encontré incapaz de dormir. Miré el reloj junto a mi cama. Eran las 2 de la mañana. La habitación estaba tranquila, y todos los demás dormían profundamente. El barco crujía y gemía suavemente mientras navegaba por el agua abierta. Acostada allí en la oscuridad, sentí el impulso de la curiosidad. ¿Qué daño podría haber en dar un paseo nocturno en este barco seguro y cerrado? Con cuidado salí de la cama, me puse los zapatos y caminé de puntillas hacia la puerta, cuidando de no despertar a mi familia. El pasillo afuera estaba tenuemente iluminado, extendiéndose como un túnel interminable frente a mí. Algo en deambular, sola, a esa hora, me hacía sentir tanto emocionada como nerviosa. Caminé por el pasillo silencioso, pasando las áreas de comedor desiertas y subiendo a una de las cubiertas abiertas. Fue entonces cuando lo vi. Un adolescente, tal vez unos años mayor que yo, apoyado en la barandilla y mirando al mar negro. Se volvió cuando me acerqué, dándome una mirada curiosa que me hizo dudar. «Estás saliendo tarde», dijo con una ligera sonrisa. «¿Explorando el barco?» Asentí, sintiendo una mezcla de timidez y emoción. Sí, no podía dormir. Se presentó como Robert y se ofreció a mostrarme el barco. Al principio no estaba segura, pero parecía amigable y tenía curiosidad por ver partes del barco que aún no había explorado. Acepté seguirlo y me condujo a través de varias partes del barco, señalando áreas que estaban tranquilas y escondidas de los caminos habituales. Mientras caminábamos, hablaba un poco sobre sí mismo, compartiendo que había estado en el crucero por un tiempo, vagando de un lugar a otro. Afirmaba conocer cada rincón y grieta, cada lugar secreto del barco, lugares donde podrías ser invisible si lo deseabas. Al principio, sonaba intrigante. ¿Quién no querría descubrir el lado oculto de un barco tan vasto? Pero pronto, las historias de Robert tomaron un giro más oscuro. Admitió que le gustaba colarse en las habitaciones de las personas cuando no estaban y tomar pequeñas cosas solo por la emoción. Incluso se jactó de robar la billetera de un hombre mientras dormía junto a la piscina. Su rostro se iluminó mientras describía la adrenalina de salirse con estos pequeños aventuras. Sentí una creciente sensación de incomodidad mientras hablaba. Había algo inquietante en su tono, en la forma en que parecía disfrutar la emoción de hacer cosas que sabía que estaban mal. Entonces me miró con una sonrisa astuta. «Podría enseñarte, ¿sabes? Podríamos trabajar juntos. Nadie nos atraparía jamás». Mi corazón dio un vuelco. La emoción que sentía se convirtió en inquietud. Le dije, tan casualmente como pude, que necesitaba regresar a mi habitación. Robert simplemente asintió, con una expresión de conocimiento como si estuviera dentro de algún chiste privado. Pero no perdí tiempo. Rápidamente retrocedí mis pasos, regresando a mi camarote y cerrando la puerta detrás de mí lo más silenciosamente posible. Durante los siguientes días,
Hice todo lo posible por evitar a Robert. Me mantuve cerca de mi familia, yendo a lugares concurridos y solo saliendo del camarote cuando sabía que estarían conmigo. Con tantas personas a bordo, no fue difícil mantener mi distancia de él. Entonces, algo sucedió que nunca olvidaré. Se difundió por el barco que un empresario adinerado había sido robado. Un costoso reloj de oro robado directamente de su camarote. El equipo de seguridad del barco apresuradamente detuvo a un sospechoso, y los pasajeros curiosos chismorreaban sobre el incidente. Cuando escuché el nombre del ladrón, me puso la piel de gallina. Era Robert. Sentí una mezcla de alivio y temor, dándome cuenta de lo cerca que había estado de ser arrastrada a su esquema. Si me hubiera quedado con él esa noche, si hubiera aceptado su oferta, podría haberme metido en serios problemas. Lo habían detenido, retenido por la seguridad del barco hasta que llegáramos al siguiente puerto. El resto del viaje estuvo marcado por esta experiencia. Sentía que la emoción inicial del crucero estaba manchada, y nunca pude quitarme esa creciente sensación de peligro que surgió durante mi encuentro con Robert. Cuando el barco atracó y desembarcamos, respiré aliviada. Sabía que había escapado por poco de algo oscuro, y me sentí agradecida por haber confiado en mis instintos para alejarme de Robert esa noche. Fue una lección que llevaría conmigo, un recordatorio de lo fácilmente que las cosas pueden tomar un giro peligroso, incluso en un lugar que parecía tan seguro y controlado.